Ñañaicuna, Turaicuna, atravesamos una profunda crisis política, económica y de salud. Un Perú valiente le hace frente a la pandemia y a las mafias. Con solidaridad y valentía, juntos vamos a salir de la crisis y refundar el Perú. Con un nuevo Estado que garantice salud, educación y trabajo para todos. Con una nueva Constitución que ponga por delante la vida y el bien común. Juntos por el Perú. Este 11 de abril. Pido un fuerte aplauso para ella y la invito a pasar porque en realidad ahora mismo le va a tocar hacer uso de la palabra antes de Ricardo Letts, que va a cerrar esta mesa. Mientras esperamos que ella llegue y se instale, yo quería recordar a algunos camaradas de BR que han fallecido y que me han pedido que se les recuerde. Y si de esto se trata, también pues recordar a algunos militantes de BR que se fueron con Sendero y que murieron en la aventura que emprendieron, empezando en primer lugar por Julio César Mesich. Y darle la palabra a nuestra querida congresista Verónica Mendoza. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Es para mí de verdad un honor, una alegría compartir esta noche con ustedes. Quiero en primer lugar pedir mil disculpas por llegar de esta manera tan intempestiva. Convencido de que el único camino pacífico, lo vuelvo a repetir ante ustedes, el único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad. Necesitamos una nueva Constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero. Usted en su plan de gobierno plantea cambiar la Constitución. ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos cambiado? ¿Perdone? ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos ya cambiado desde 1823? Una constitución se puede cambiar en cualquier momento. Se requiere de una mayoría, es ¿Sabe cierto, cuántas hemos parlamentaria. cambiado? Es la pregunta. No tengo el dato en este momento. Hemos Lo cambiado, importante... hemos tenido 12. ¿No le parece que ya podríamos dejar la Constitución tranquila? Entonces, dame un minutito para terminar. Otra idea, por ejemplo, en la que quizás discrepemos, ¿no es cierto? La actual Constitución dice que en cuanto a salud y educación, el Estado tiene que garantizar la libertad de la gente para que pueda escoger dónde educa a sus hijos o dónde se atiende. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado debería garantizar el acceso a salud y educación, sí o sí. No simplemente promover que haya oferta para que solamente, porque eso ¿qué significa, Rosa María? Usted nos va a decir en qué colegio van a estar nuestros hijos. No. El Estado nos va a escoger el colegio. No, pero el Estado tiene que garantizar que si tú no tienes plata, ¿no es cierto? Ya está garantizado. Que si tú no tienes plata ¿Eso está en la Constitución? No, eso no es lo que dice la Constitución, Rosa María. Lo que ocurre hoy la educación primaria es universal y gratuita, la educación secundaria también. Universal y gratuita. A ver, pero vamos por partes. Por ejemplo, ¿qué parte no? En estos momentos, para hablar de la salud. La salud está en una situación catastrófica, ¿no es cierto? Los hospitales están que se caen, no hay medicamentos, no hay personal, la gente espera meses. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué pasa? Solamente la gente que tiene dinero, que tiene plata, ¿no es cierto? Tiene su atención en clínica privada y todo bien, ¿no es cierto? Eso me parece a mí absolutamente injusto. Yo creo que el Estado debiera asumir el rol. La Constitución no dice nada de eso. Rol de la Constitución no dice que solo la gente que tiene plata puede atenderse. Lo que dice la Constitución es que no garantiza la salud y la educación para todos los peruanos. Dice libre, universal y gratuita. No, promueve el acceso, libre. Promueve la libertad de acceder, pero no garantiza. Hay un matiz, Rosa María. Hay un matiz. La palabrita es lo importante. Le cambio su palabrita. Garantizar por acceder. Ya, listo. Es que la palabrita. Si esa palabrita, no hay problema. La palabrita. Digamos, todos los niños van al colegio en el Perú. O sea, que yo sepa, no hay niño que no tenga matrícula. Que yo sepa.
Pero no todos tienen acceso a educación de calidad. No todos tienen... Eso es presupuestal. Eso se llama presupuesto. No solamente presupuestal. Porque una cosa eso es presupuesto, eso es plata. Y para tener plata tiene que haber impuestos. Y para que haya impuestos tiene que haber gente que los genera. Para que haya gente que los genera, tiene que haber inversión. Para eso tiene que haber una voluntad desde el Estado, una voluntad política de que se garantice la salud y la educación. ¿Cuál es la voluntad política hoy en consonancia con lo que dice nuestra Constitución? El Estado no necesariamente te garantiza, no necesariamente te garantiza, y es el sector privado el que cubre ese déficit, eso lo dice la Constitución. A ver, Rosa María, por eso es que hoy tenemos una proliferación de universidades privadas, ¿no es cierto? Libre iniciativa. Entonces usted la va a prohibir. Sin garantías de calidad educativa a la gente. Prohíbe la regulación. Muchas de estas universidades son vehículos de lavado de activos para políticos, ¿no es cierto? Para eso no dice la Constitución. El dinero eso no dice la Constitución. Se permite el lavado de activos a través de la universidad. ¿Dónde dice eso la Constitución? La Constitución, por ejemplo, y ese es otro tema, por ejemplo, Rosa María, no dice eso. Restringe las capacidades del Estado de regular, de fiscalizar a las grandes empresas, al mercado. O sea, la SUNAT no existe. Por ejemplo, hablemos luego de la SUNAT. Te acogota la SUNAT. No, a todos, así, a los pequeños comerciantes los acogota, pero a la Telefónica no le cobra 4.000 millones de soles, ¿no es cierto? Es una contingencia tributaria que está en el Tribunal Fiscal y luego pasa al Poder Judicial. Eso se llama debido proceso. 15.000 millones de exoneraciones tributarias de dinero que la SUNAT o el Estado le regala a las grandes empresas. No, le regala 55.000 y a los que más generan le regala más, porque el subsidio 55.000 millones en evasión tributaria. Ese es otro tema, ese es delito. La SUNAT no está funcionando como debería. Bueno, pero a lo que vamos, ¿va a ir con Gregorio Santos a postular alguna parte? Porque usted no tiene inscripción. Adelante. Bueno, tenemos que llegar inevitablemente a la antipática pregunta de Venezuela, que te han perseguido. Qué raro, ¿a qué hora me preguntas? Me hemos dejado para el postre, pues. ¿Tú crees que Venezuela es una democracia? Tenemos que preocuparnos. ¿Es una democracia? A ver, Beto, lo que yo he dicho, y me mantengo en esa posición, y no me voy a acomodar según cómo sople el viento, es que en Venezuela se dieron procesos eleccionarios, que no hubo un golpe de Estado, por lo tanto no califica como una dictadura, que sin embargo es, como muchos otros países de América Latina, una democracia débil, deficitaria. Entonces trato de entender por qué te incomoda tanto decir Maduro comete crímenes en vez de se cometen crímenes, que es una manera bastante impersonal de decirlo. Beto, no me incomodo, yo planteo una posición con la cual quizás tú discrepes, pero es finalmente mi posición. Te pediría en todo caso que la respetes. ¿Y usted admiraba a Hugo Chávez? Que nosotros queremos representar. Acaba usted de señalar a Hernando de Soto como que ha asesorado dictaduras. También podría decir que no que usted ha asesorado, pero que sí ha respaldado dictaduras, como lo ha hecho recién, el viernes, en el caso de Maduro, y después ha dicho una cosa distinta. Entonces, ¿cómo respondería ante eso? Porque es un tema Venezuela, es un tema eventualmente Cuba. La percepción es que la izquierda, por un lado, tiene la mecha corta con dictaduras de derecha, pero no con la dictadura de izquierda. No, Mónica, eso no es así. Siempre hemos sido muy claros en rechazar, en desmarcarnos de la dictadura que en estos momentos hay en Venezuela. Lo que yo señalé hace algunos días cuando me preguntó la prensa extranjera es que debemos buscar los países de la región la mejor manera de impulsar una salida democrática a la crisis que se vive ahora en Venezuela, y eso lo haremos. Tomaría como interlocutor a Maduro, que es quien representa esa dictadura. Mira, los propios países de la Unión Europea, los países que están liderando el grupo de contacto, que tienen, ¿no es cierto?, el encargo de buscar una salida a la crisis de Venezuela, lo han planteado así, ¿no?, con este señor, como también con todos los otros sectores de la oposición. En todo caso, Mónica, nosotros no pretendemos solo resolver la crisis en Venezuela, habrá que buscar, ¿no es cierto?, acuerdos a nivel de la región con los países europeos que también están en esta perspectiva para encontrar una salida pronta a esta crisis que afecta al pueblo venezolano y afecta también a la región. Vamos a los temas económicos de nuestro país, porque en realidad la percepción que existe es que en general las izquierdas, cualquiera esta represente, son un peligro para las finanzas públicas. Y se lo digo con todas sus letras, porque ese es el temor que puede tener gente que puede estar en una mirada de centro y dice, no, la izquierda puede tener muy buenas ideas en el ámbito social, pero económico me da mucho miedo.
y eso de alguna manera le resta votos a la posibilidad de su candidatura. Mónica, creo sinceramente que desde Juntos por el Perú hemos sido los más claros, los más responsables en explicar cómo vamos a reactivar la economía en estos momentos. Punto por punto, las agendas. Alguna gente ha criticado que cuando le preguntan a Verónica Mendoza, ¿es su letra la que está en las agendas? Nadie dice, no, de ninguna manera, y luego dice, tal vez podría ser. Yo no, es decir, mi pregunta es absolutamente directa. ¿Escribió o no escribió Verónica Mendoza alguna vez en esas agendas? A ver, Nicolás, yo no he cambiado de versión por si acaso, porque eso es lo que se está deslizando en estos momentos. Yo siempre he sido absolutamente clara en ese punto y me ratifico una vez más en que yo no tuve nada que ver con las cuentas, con las agendas, ni nada por el estilo de la señora Heredia, ¿no? Lo que he hecho es señalar que realmente ya me parece patético el nivel de denuncias que se están produciendo en este momento. Yo he visto un titular hace unos días que dice, grave denuncia, Verónica Mendoza habría canalizado fondos para apoyar a los damnificados del terremoto de Pisco. ¿Esa es la denuncia? O la última denuncia, otra más reciente también, es que yo fui parte del Partido Nacionalista y tuve algún rol en esa organización política, cuando no es ninguna novedad, es algo que yo siempre he señalado con toda transparencia, aclarando también que fui la primera en renunciar, en deslindar con la cúpula oficialista precisamente por su traición al pueblo peruano y por sus manejos poco democráticos y poco transparentes. Entonces, se están desplegando una serie de ataques y de denuncias que son cada vez más ridículos y patéticos, perdóname, Nicolás. Entonces, cuando a mí me preguntan, pero usted podría haber escrito de repente, quizás en algún cuaderno tomar... Pero eso se resuelve sí o no. Por eso formulo... Por eso lo que yo he dicho, de la manera Nicolás, más simple la pregunta es sí o no. No, Nicolás. En octubre del año pasado, la congresista y ex nacionalista Verónica Mendoza fue convocada a la Comisión de Fiscalización para que explique su relación con Nadine Heredia en los años en los que Heredia llenaba las famosas agendas que ahora investiga la Fiscalía. En ese momento, Verónica Mendoza negó haber realizado escrito alguno en las agendas de la señora Heredia. Mejor recordemos lo que dijo. Jamás, presidente, realicé anotación alguna en agenda que no fuera la mía. Sin embargo, otros exnacionalistas, al igual que la señora Mendoza, dijeron en medios que ella había sido la secretaria personal de Nadine Heredia. Es más, el primero fue el señor William Chávez, un peruano que radica en Caracas y que es miembro del Partido Nacionalista desde el año 2005. Y esto fue lo que dijo en la agenda política, en un programa de... Pero sí sería bien interesante preguntar pues a la congresista Verónica Mendoza, porque ella sabe mucho, ella ha viajado mucho, en muchas ocasiones aquí a Venezuela, y ella era la asistente privada de Nadine Heredia. El otro ex nacionalista quien también habló de las agendas y de la señora Verónica Mendoza es David Quintana. David Quintana fue un ex dirigente nacionalista y al diario Perú 21 le dijo lo siguiente. A él le preguntaron, ¿y qué labor desempeñaba Mendoza? Y él contesta, Verónica era como su dama de compañía, tuvo un papel importante entre el 2007 y 2008. Ella también le hacía anotaciones en sus cuadernos, iban juntas a todos lados. Cuando iba a casa de Nadine en Surco, también estaba ella. Con estos indicios, nosotros empezamos a buscar en las agendas algunas letras, algunas grafías que fueran, digamos, distintas a las de la mayoría, que evidentemente fueron llenadas por Heredia, y decidimos hacer un peritaje. Necesitábamos primero un documento con la firma, con el nombre, con la letra de la señora Verónica Mendoza, y lo encontramos. Sí, encontramos un documento de noviembre del 2011. Es un pronunciamiento de la representación parlamentaria del Cusco. En este documento firma Verónica Mendoza, pone sus dos nombres y aparte firman otros 5 congresistas más. Y este documento lo comparamos con la página número 2 de la agenda solo para mujeres. En esta página número 2 se anota una cuenta en el Banco Continental del Partido Nacionalista. Entonces, la letra de Verónica Mendoza, anotada de su propio puño en este documento del Congreso de la República, y la página 2 de la agenda solo para mujeres, la agenda de Nadine Heredia del año 2007, las llevamos al perito Andrés Vegaso. Andrés Vegaso es un perito judicial, pero además es el presidente
de la Asociación de Peritos del Perú. Es una persona reputada, seria, y le pedimos a él que hiciera un peritaje, que comparara la letra escrita con el puño de la señora Mendoza y la letra que aparecía, como repito, en la agenda solo para mujeres. Página 2. Página 2. Sí, Andrés Vegaso nos entregó el peritaje, que lo tenemos en pantalla, pero mejor para entenderlo, veamos al perito cómo hizo su análisis para nosotros. Edgar, por favor, el video. Estas coincidencias son bastante amplias en estas pocas muestras, lo que ya nos va llevando a confirmar de que ambas escrituras corresponden al mismo puño gráfico, es decir, a la misma persona. El perito grafotécnico analiza letra por letra, pero sigamos viendo. Estamos viendo de que hay coincidencia total en cuanto a la graficación de la palabra, de la letra N. Es decir, esta está configurada en un solo momento gráfico, ¿no? Y un remate que está señalado con un círculo amarillo, está un remate que es acerado. Estas particularidades se repiten en ambas muestras. Es la primera coincidencia que podría decir de que sí puede provenir. Si fuera esta única coincidencia, yo no me atrevería a decir que sí se trata del mismo puño gráfico. Por eso tenemos que seguir analizando, y acá vemos una peculiaridad más. Bueno, acá es la grafía M, donde podemos ver de que el remate o el trazo final del segundo magistral de la M es ligeramente de mayor dimensión en relación al primero. Ustedes podrían decir de que esto no significa nada para, digamos, para esta escritura. Lo que yo tendría que decirles que no es así, toda vez de que grafotecnia, como parte de la criminalística, nos valemos de los pequeños detalles. Entonces, este pequeño detalle gráfico que encontramos es coincidente en ambas muestras. Es una segunda coincidencia, segunda concordancia, que ya nos lleva a pensar de que sí se trataría de la misma escritura, o de la misma escritura, o que provienen del mismo puño gráfico. Bien. Acá vemos la configuración de la letra A, en forma triangular, ejecutada en un solo momento gráfico, donde el trazo central está configurado o trazado después del rasgo final del segundo magistral, y que se orienta hacia la izquierda con un remate contenido. Esas mismas configuraciones que están en Verónica Mendoza también se repiten en estas letras que hemos puesto, que es Partido Nacional, Partido Nacionalista. Muy bien, ahí en esas pocas palabras se repiten esas coincidencias. Eso ya también nos sigue orientando a que tiene la misma génesis, o sea, el mismo origen gráfico. Vale decir que provienen del mismo puño gráfico. Es impresionante, ¿verdad? Porque la A, la N, la M, o sea, es algo contundente. Sí, el perito es contundente. Bueno, yo lo entrevisté, entonces él nos explicó letra por letra y pues sus conclusiones están claras. Es el mismo Sigamos puño gráfico. escuchando. Sí, mejor sigamos escuchando. Edgar, por favor. Acá tenemos otra coincidencia, que es la R. La R está ejecutado en dos momentos gráficos. El primero es el magistral, ¿no? El trazo vertical, y luego la asa o el trazo complementario de la R. Generalmente este trazo complementario siempre se une en la parte media del magistral, vale decir, en la parte media del trazo principal o del primer trazo. En este caso está unido o se desplaza casi hasta la parte inferior del magistral, vale decir, está en el tercio inferior y con un rasgo final muy corto.
es otra coincidencia que se repite en ambas muestras. Muy bien. Acá vemos otra coincidencia en la letra O. La letra O, el rasgo inicial comienza más o menos de acuerdo a la rotación horaria a horas 11 y haciendo un movimiento sinistrógeno se va a unir con el rasgo inicial a esta hora, y esta coincidencia que vemos en ambas vocales O de la letra de la palabra Verónica Mendoza también se repite en Partido Nacionalista. Realmente el perito Andrés Vegaso está seguro que la señora Verónica Mendoza hizo por lo menos una anotación sobre el número de una cuenta bancaria en la agenda solo para mujeres de la señora Nadine Heredia. Esta misma noche nosotros vamos a colgar la entrevista que Oscar Quispe le hizo al perito y el análisis del perito para que usted pueda tener acceso a esa información. Me parece que esta es una información muy seria porque está de por medio la honestidad de una candidata a la presidencia de la República. No solo eso, además el jueves pasado, llevamos este documento a la Comisión de Fiscalización, donde como ya hemos visto, Verónica Mendoza niega haber escrito en las agendas de la señora Nadine Heredia. Ella dice jamás. Sí, pero la pericia la desmiente. Y nosotros llevamos este peritaje a la Comisión de Fiscalización. Nos recibió el congresista, su presidente, el congresista Gustavo Rondón, y pues él lo que nos dijo es que lo va a someter con sus propios peritos, con sus propios peritos de la comisión. Como tiene que ser. Claro, pero mejor escuchemos al congresista Rondón lo que dijo. Bueno, primero expresar mi sorpresa, pero que indudablemente también tiene que seguramente corroborarse con lo que nosotros en la investigación podamos precisar, ¿no? En todo caso, este es un hallazgo aparente de ustedes que indudablemente ahora hay que cruzar con peritos que de uno u otro modo nos conlleven a ratificar o de repente desechar, ¿no? El congresista Rondón, por supuesto, está en el deber de cumplir con todos los procedimientos congresales, pero nosotros estamos en el deber y en la obligación de publicar la información que obtenemos. Más y sobre todo, si de esa información depende un dato que puede ser gravitante para un elector, porque se trata de una persona que pretende la presidencia de nuestro país. ¿Qué pasa? Muy buenas noches. Bienvenido a Mira Quién Habla. Esta es una edición especial de Mira Quién Habla. Ahora vamos al programa para hablar precisamente de esta crisis moral en la que está sumergido nuestro país. Hemos logrado obtener 3 documentos, 3 correos electrónicos que nos ha entregado Luis Enrique Raigada. Él nos ha entregado estos 3 correos voluntariamente. Él es el interlocutor de los correos, por lo tanto no se trata de ninguna interceptación de comunicaciones, de ninguna manera. Una de las partes nos ha entregado los correos y se los hemos solicitado porque en medio de esta crisis surge de pronto la dirigente de izquierda Verónica Mendoza a llamar a una gran jornada contra la corrupción, cosa que por supuesto no le corresponde a ella, sino a los actores de la sociedad peruana. Y no le corresponde a ella porque ella estuvo involucrada con el Partido Nacionalista, con la cúpula, el meollo del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, Ollantumala, y todo lo que ha significado esa organización en términos de corrupción, porque se usaron siempre dineros que no se reportaron, dineros sucios, ocultos, de otros países, donde además no se respetaba ninguna norma, ninguna regla, ninguna ley, como es el caso de Venezuela y el dinero chavista. La señora Mendoza, en esta convocatoria que hace,
da una entrevista a radioprogramas del Perú y nuestros colegas en radioprogramas le hacen pues, las preguntas que había que hacerle, las preguntas pertinentes. Ella dice en un momento que ella fue una simple militante del Partido Nacionalista. Vamos a recordar. Yo fui la primera en renunciar, pero no solo eso, yo fui una simple militante del Partido Nacionalista, no tuve nunca absolutamente nada que ver y no hay nada que pruebe, indique lo contrario. No, es cierto, la señora Mendoza miente y miente otra vez. Ya mintió cuando dijo que ella no había escrito jamás en las agendas de Nadine Heredia y sí escribió el número de una cuenta bancaria en una de las agendas de Nadine Heredia. Pues bien, esta vez miente y le voy a demostrar por qué. Esta vez miente nuevamente. Vamos al correo que recibe Luis Enrique Raigada el 26 de junio del año 2007. El correo se lo envía Verónica Mendoza y ella le dice: estimado Luis, recibimos tu informe con las fotos y la copia de la tarjeta de la diputada Madriz. Paréntesis, Madriz, la diputada Madriz, Janet Madriz, la chavista del cogollo del chavismo en Venezuela. Continúo leyendo el correo que le envía Verónica Mendoza a Luis Enrique Raigada en el junio del 2007. Y le dice: efectivamente estuvimos en la embajada de Venezuela ese día y por la tarde tuvimos una reunión. También lamentamos no haber podido conversar en vivo y en directo contigo, ya que nuestros teléfonos están muy probablemente interceptados, lo que hace difícil la conversación por ese medio. Pero como bien dices, tenemos que hablar de ese tema. Entonces te propongo que nos llames el jueves por la mañana. ¿Puede ser? Normalmente no hay nada previsto. En la tarde sí estaré en reunión y el viernes estaremos en una actividad en Villa El Salvador. ¿De quién habla la señora Mendoza en ese correo? ¿De ella sola? No, porque habla en plural. Solo habla de ella sola en una parte cuando le dice el viernes, en la tarde del jueves le dice sí estaré en una reunión. Y el jueves estaremos en una actividad. Habla en plural, se refiere a Nadine Heredia, a Ollantumala y a ella, que era quien hacía la comparsa, que era quien les llevaba la agenda. Ella les llevaba la agenda y reconoce que tiene una oficina en el local del Partido Nacionalista. Luego, la señora Mendoza en la entrevista de RPP, podemos volver a la entrevista de RPP, ¿no es cierto? Dice que ella nunca ha manejado ninguna cuenta, nunca, jamás, ninguna cuenta del Partido Nacionalista. ¿De dónde sale eso? Yo nunca tuve nada que ver con el financiamiento, con las cuentas, con las agendas del Partido Nacionalista. Nunca. Nunca tuvo que ver con ninguna cuenta, ninguna agenda del Partido Nacionalista. Es realmente increíble la capacidad que tiene la señora Mendoza para mentir. Vamos a este correo. Ella se lo envía, allí usted lo ve, a Luis Raigada, entonces miembro del Comité de Apoyo Internacional al Partido Nacionalista en Venezuela. Luis Enrique recibe este correo el 28 de junio del 2007. En el correo anterior, ella le dijo que la llamara el jueves por la mañana. Pues bien, no estuvo, simplemente se olvidó y le escribe y le dice: estimado Luis, me dijeron que llamaste esta mañana, te pido mil disculpas por no haber estado. Es que tuve que ir de emergencia a ver un local para el partido. Es que nos queda menos de un mes en el local actual. Los dueños ya no quieren renovar el contrato y aún no hemos encontrado uno nuevo. Eso nos tiene algo desesperados. En la tarde estaré aquí, solo tengo que ir a una reunión de 3 a 5. Si no te es posible llamar, a lo mejor puedes adelantarme alguna cosa por correo. Mil disculpas nuevamente, espero que podamos comunicarnos pronto. Si ella veía el nuevo local y iba a hacer el contrato, va a contratar un nuevo local, ¿cómo es que no manejaba o no tenía acceso a ninguna cuenta del Partido Nacionalista? Claramente tenía una participación no solamente muy activa, constante, permanente. Era además alguien de la entera confianza de la pareja, de los Humala Heredia. De lo contrario, ella no podía decidir al nuevo local al que se iban a mudar, hacer la contratación.
y encargarse de los trámites. Y no solo de los trámites, de los pagos. Porque un local se alquila. Y al pagar el alquiler hay que tener dinero para hacerlo. La señora Verónica Mendoza continúa mintiendo en la entrevista que ofrece en RPP. Escuchemos. Instalando ideas falsas. Viajé, señor. Con Nadine Heredia. Viajé, señor. No era tan simple militante, entonces, ¿no? Algo más que eso. ¿Cuántos militantes del Partido Nacionalista y de otros partidos pueden haber viajado a Venezuela, a Chile, qué sé yo? También he estado en Chile, efectivamente, en actividades con otras organizaciones políticas. Voy a estar en México, por ejemplo, en unas semanas más. No distraiga, Venezuela es un pero caso a lo que me refiero, ¿no? Puede ser por un viaje a Venezuela, ¿no es cierto?, para una actividad política. Dice que ha ido una vez a Venezuela y que ha ido con un montón de gente, por supuesto. No se acuerda que viajó en el mismo avión de Nadine Heredia. Aquí está el registro migratorio tanto de Verónica Mendoza como de Nadine Heredia. Y como podemos observar, el 12 de abril del año 2007, ambas dejan el Perú rumbo a Venezuela y al día siguiente, el 13 de abril del mismo año 2007, las dos regresan juntas de Venezuela. Y esa no es la única vez, no es la única vez. En julio del 2007, ambas se encuentran en Venezuela y vuelven al Perú juntas. La señora Mendoza y la señora Heredia eran uña y mugre. Y durante esos años hubo corrupción. Las dos deben responder por ella. Tenemos un correo más. Vamos a analizar. Lo recibe Luis Raigada el 28 de julio del año 2007. Lo firma Verónica Mendoza y dice: estimado Luis, lamento mucho que no pudiera concretarse el encuentro con el comandante. Se refiere a un encuentro que no ocurrió en Venezuela entre Luis Enrique Raigada y el comandante Ollanta Humala. Tenía previsto quedarse hasta el 24, pero tuvo que adelantar su retorno para ver el asunto de la nueva mesa directiva del Congreso y el balance del primer año del gobierno de García. Le dice la señora Mendoza a Luis Raigada. Humala, el comandante Humala, tenía previsto quedarse, pero no ha podido. Entonces, ella es quien da las explicaciones a nombre de Ollanta Humala. Ya no solo de Nadine Heredia, también de Ollanta Humala. Y dice, sigue diciendo: espero que esto no haya hecho decaer vuestros ánimos y que haya pronto otra oportunidad de organizar ese famoso encuentro. Que eso no postergue la reorganización del partido allá en Venezuela. La señora Mendoza llevaba agendas, anotaba la ida y la vuelta de uno y otro, sabía la hora y el día del meeting al que tenían que asistir, se encargaba de alquilar el nuevo local del partido y, por supuesto, naturalmente, escribió un número de una cuenta bancaria en una de las agendas de Nadine Heredia, para demostrar que estos correos no solo son originales y ciertos. Vamos a ver el registro migratorio de Ollanta Humala. Ollanta Humala fue a Venezuela el 20 de julio del 2007 y regresó el 23 de julio del 2007. Y es precisamente lo que ella le dice a Luis Enrique Raigada. Él tenía previsto quedarse hasta el 24, pero tuvo que adelantar su viaje y por eso vino el 23. Así es que los hechos narrados en estos correos son hechos fácilmente verificables. Y la señora Mendoza no ha dicho la verdad. Es decir, no tiene costumbre de decir la verdad, porque se puede sentar en un set de radio y responder sin afectarse con mentiras. Eso es muy peligroso porque de ese tipo de políticos hemos estado llenos, los peruanos, ha estado llena la clase política peruana en los últimos tiempos y estamos viendo y viviendo el resultado. Alejémonos de los políticos que mienten, alejémonos de los políticos que no conocen la honestidad.
Ya pedir honradez parece demasiado, pero la honestidad es fundamental para distinguir la estructura moral de un ser humano. Y quiero decir que la memoria de Luis Enrique Raigada, a quien le agradezco mucho la confianza de compartir estos mails con nosotros, no es la única. William Chávez también es un peruano que también participó de la organización del Partido Nacionalista en Venezuela. Y escuchemos qué es lo que él recuerda de Verónica Mendoza. Pero sí sería muy interesante preguntar pues a la congresista Verónica Mendoza, porque ella sabe mucho, ella ha viajado mucho, en muchas ocasiones aquí a Venezuela, y ella era la asistente privada de Navín Heredia. Son las personas que la conocen y la conocieron y pueden decirle en su cara cuando ella está mintiendo. Métanse conmigo, la candidata soy yo, no se metan con mi familia, déjenlos en paz. Luego que viene, se van a meter con mi esposo, con mis hijos. Yo no soy la candidata que está postulando para indultar a su padre. Por favor, sepamos diferenciar las cosas. Fue la respuesta de la candidata Verónica Mendoza cuando se le preguntó sobre los presuntos vínculos de su padre con la minería ilegal. Marcelino Mendoza Sánchez es padre de la candidata del Frente Amplio. Según una resolución del Consejo de Minería, en 1996 obtuvo el permiso del Instituto Nacional de Cultura para ejecutar trabajos de minería no metálica en Cusco. Sería la futura concesión minera Verónica 1. Sin embargo, 2 años más tarde, la misma institución revocó su resolución, pues se encontraba en una zona arqueológica. Mauricio Mendoza siguió trabajando mientras tramitaba la apelación. La sanción contra él era inminente. Se le impuso una multa de 10 UITs. En ese documento lo que se refleja es que el INC lo sancionó con una multa porque no acataba la decisión del INC de que paralizara la actividad dentro de la zona del Parque Arqueológico Piquillacta. La zona arqueológica de Piquillacta, perteneciente a la cultura Wari, se vería seriamente afectada. Hacer minería perjudicando patrimonios culturales es después del 2012 denominado como minería ilegal. Esta minería ilegal es una minería que causa daño a los seres humanos porque obviamente no cumplen con ningún estudio de impacto ambiental, no lo hacen, no tiene ningún control por parte de las autoridades, puede estar destruyendo áreas naturales. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la acción de amparo presentada por Marcelino Mendoza, pues el petitorio para su formalización había sido cancelado por el INGEMET y el Consejo de Minería. El discurso de ella ha estado siempre como bajo control. Obviamente eso es lo que le ha ayudado muchísimo a subir en la intención de votos, a subir en las encuestas, pero cuando vemos a los acompañantes nos vamos a dar cuenta que alguien que tiene como vicepresidente al cura Arana definitivamente está contra la minería, pero no ilegal, contra la minería legal, formal. Métanse conmigo, la candidata soy yo, no se metan con mi familia, déjenlos en paz. Luego que viene... Y la pregunta es la siguiente: ¿qué acciones efectivas y en qué plazos tomará su gobierno frente al daño ambiental que se viene ocasionando en Madre de Dios por la minería ilegal? Tiene 1 minuto para responder. Muchas gracias. Primero que nada quisiera precisar que el crecimiento económico de nuestro país no se debe a la constitución fujimontesinista. Se debe al trabajo y al sacrificio de los peruanos que dignamente sacan adelante a sus familias y a nuestro país. Por eso nosotros sí vamos a cambiar la Constitución para que pueda defender los intereses del pueblo peruano. En cuanto al tema de la minería ilegal, nosotros seremos absolutamente drásticos en combatir frontalmente este problema que está depredando la naturaleza, generando problemas sociales y de salud. Vamos a implementar una política de ordenamiento territorial para definir con absoluta claridad dónde se puede y dónde no se puede hacer este tipo de actividad.